Buenas tardes y bienvenido a este seminario online gratuito organizado por Doxity en colaboración con Kaplan International Languages. El webinar se intitula CV en español, las principales diferencias. Yo soy Victoria y en nombre de Doxity le doy la bienvenida y agradezco a todos por haberse conectado aquí hoy con nosotras y para aprovechar de esta oportunidad de aprender a escribir un CV y de entender cuáles son las diferencias entre el formato de este CV en los diferentes países. Y estamos esperando muchas personas y por eso si quieren pueden dejar un saludo en el chat mientras esperamos. Y en nombres de Doxity, por lo que se van conectando, le doy la bienvenida a este seminario online gratuito organizado por Doxity en colaboración con Kaplan International Languages. Este seminario se intitula Escribir un CV en inglés y en español. Y entonces hoy vamos a descubrir todas las diferencias porque estamos aquí con Claudia Kenja, Marketing Executive de Western Europe, de Kaplan, y que nos va a explicar qué tenemos que escribir en este CV y los errores que puedan poner en peligro nuestra candidatura. Y al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas donde podrían preguntar todo lo que quieran sobre este tema y podéis escribir vuestra pregunta en el panel preguntas y respuestas abajo a la derecha en el panel de Zoom o en el chat, que no vamos a leer todas las preguntas y vamos a responder al final. Y nada, entonces hoy doy la palabra a Claudia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Claudia Kenga, Marketing Executive para el mercado europeo de Kaplan International Languages. Y bueno, como ya sabéis, estamos aquí para presentaros el webinar sobre las principales diferencias entre un currículum español y el currículum en inglés y sobre todo todos los errores que habría que evitar para tener éxito durante la búsqueda de un eventual trabajo en el extranjero. Como podéis notar por mi acento, no soy española, así que tened un poco de piedad en el caso de que tuviese que tener algunos pequeños errores con el idioma, que trabajo con el mercado español, italiano e inglés en una empresa internacional como es Kaplan International Languages. Entonces, nada, estamos muy acostumbrados a mezclar palabras a veces y nada, espero no liarla mucho. Os estaréis preguntando por qué estamos aquí con Kaplan International Languages y es porque estamos dando este webinar nosotros porque llevamos más de 80 años de excelencia en el sector de la educación y enseñamos tres idiomas, en particular el inglés, el francés y el alemán, en 7 países alrededor del mundo. Em, y no solamente tenemos cursos de inglés general, sino que también cursos de inglés de negocio y cursos de preparación a exámenes o también cursos de inglés que van acompañados, y esta es una novedad que tenemos, a unas prácticas virtuales a través de las cuales tenemos acceso a más de 13.000 empresas en todo el mundo. Entonces, nada, hemos pensado que esta presentación, este webinar pudiese ser un poco, ¿no? Una ayuda para todos. Empezando, vamos ya al grano, digamos, con lo que sería el programa y lo que veremos a lo largo de la presentación. Nos centraremos en tres principales puntos, que son, como os decía al principio, las diferencias entre el currículum en español y el currículum en inglés, los que serían los errores que tenemos que evitar para tener éxito a la hora de buscar trabajo en el extranjero. Y como último punto, también os daré unos cuantos consejos sobre el lenguaje que habría que utilizar para sonar cuanto más profesional. Em, Ante todo, ¿por qué el CV en inglés y dónde lo usaríamos? Pues sobra decir que es esencial
en el extranjero, en el caso de querer buscar trabajo en el extranjero. Pero también al día de hoy muchas empresas, sobre todo las que son un poco más grandes e internacionales, también están empezando a pedir el currículum en inglés. Entonces, esta charla siempre viene bien. Y además de los sectores profesionales, también es importante para muchas solicitudes a universidades extranjeras, por ejemplo, o en el caso de querer obtener un visado de trabajo en el extranjero. Entonces, en todos esos casos, es muy importante tener en cuenta todos los puntos que diferencian un poco el currículum español del currículum en inglés. Y sobre todo, de nuevo, sobra decir que el primer punto y más importante es que no hay que traducir el currículum español así tal cual, literalmente al inglés, ya que hay muchos elementos que difieren y que hay que tener en cuenta, y ahora ya vamos viéndolos un poco todos. Entre las principales diferencias, seguramente encontramos el hecho de que en el currículum español podemos incluir todos los datos sensibles y las fotos. En el currículum inglés, en cambio, por temas de discriminación, suelen directamente no hacer caso a vuestro currículum o sea, en el caso de insertar fotos, el género, la fecha de nacimiento, ya que son todos datos sensibles que las empresas anglófonas no suelen aceptar. Entonces, mucho cuidado con este pequeño detalle que parece pequeño, pero en realidad es muy importante. Para seguir luego, otro punto que difiere mucho en comparación con el currículum español es que en España solemos tener un currículum, digamos, sin límite, no tenemos un número exacto de hojas y de límites de páginas. En cambio, para el currículum inglés tendríamos que... o sea, quedarnos en una o dos páginas como mucho. Luego, también esto depende de cuántos años de experiencia tengáis. Obviamente, si ya tenéis más de 5 años de experiencia y habéis cambiado varios trabajos, pues aquí ya sí que tenéis un poco más de margen a la hora de escribir un currículum más largo. Otra cosa muy importante para el currículum en inglés es que siempre va acompañado también de una cover letter, una carta de presentación, mientras que en España esto no suelen pedirlo. Y por último, es verdad que en España tampoco se usa ya mucho el formato europeo, pero mm, o sea, varias empresas siguen pidiéndolo, y en cambio en los países anglófonos tenéis mucha más libertad a la hora de ser creativos y de crear vuestro propio currículum. De hecho, aconsejamos mucho que seáis cuanto más creativos, sobre todo, obviamente adaptándoos mucho al sector para el que estáis buscando trabajo. Si trabajáis en finanzas, igual obviamente será más oportuno usar un currículum más estándar, mientras que si sois gráficos, pues tenéis toda la libertad y lo aconsejamos, ¿no? Para dejar ya una huella y contar de forma gráfica y visiva, ya en el primer segundo, un poco la persona que sois, ¿no? Y vuestra forma de ser creativos, digamos. Em, en cuanto al CV, recordaros siempre también enviarlo, guardarlo como PDF, y sobre todo intentad siempre también cambiar el nombre del currículum. Muy importante, porque o sea, a menudo que nos lleguen currículums de gente que igual se ha olvidado cambiar el nombre de la empresa o de la posición de trabajo, y bueno, esto queda siempre un poco feo porque denota ya desde un primer momento vuestro interés y vuestra motivación. Entonces, mucho cuidado con esto también. Em,
Pasemos ya directamente a lo que serían los puntos claves, perdón, que hay que incluir en el currículum. Luego, en la siguiente slide, os enseño un poco también un ejemplo de cómo debería verse. Pero lo que tiene que incluir sí o sí un currículum, en el caso del currículum inglés, son los datos personales, una pequeña presentación inicial, que esto en España no solemos tenerlo, la experiencia profesional y los logros clave, la educación, y luego ya podemos ir insertando idiomas, competencias clave, habilidades técnicas que tengamos y también muy importantes los intereses personales, el voluntariado y toda las demás información que queráis incluir. Pero ahora vamos viendo todos los puntos paso a paso, así que no os preocupéis. Este era el ejemplo de currículum del que os estaba hablando. Como veis, a la izquierda encontráis los detalles personales, y evitando incluir género, fecha de nacimiento, como os mencionaba antes. El summary, que sería el pequeño resumen que os decía que en España no solemos tener, en cambio en el currículum inglés sí. Y luego ya, a la derecha pasamos con experiencias profesionales y educación, y a la izquierda pondríamos todas las habilidades técnicas y los idiomas que hablamos. Ahora vamos viendo todos los puntos en detalle, así que no os preocupéis, y al final del todo también siempre me podéis hacer preguntas. En cuanto a fotos y datos sensibles, ya os he dicho bastante, pero repetirlo siempre está súper bien. ¿Qué hay que incluir en el currículum? En este caso, en el currículum podemos insertar obviamente el nombre y el apellido, en el caso de ser españoles apellidos. El número de teléfono, aquí os recomiendo mucho que utilicéis, si ya estáis en el extranjero, un número de teléfono del país en el que estáis para que sea más probable que os llamen, porque a la hora de ver vuestro currículum también se darán cuenta de que estáis ya en el país, y siempre es más fácil poder contratar a una persona que ya conoce el lugar, que ya está ahí. Entonces, un poco sí que puede que marque la diferencia. Entonces, en el caso de tenerlo, os recomiendo que lo pongáis. Y lo mismo vale con la dirección y el código postal para la misma motivación. Y también hay que incluir el correo electrónico y el enlace al perfil de LinkedIn, que sobre todo el día de hoy es muy importante. Entonces, en el caso de enviar el currículum online, por ejemplo, enlazar LinkedIn puede ser una buena solución y facilitar a que el reclutador pueda entrar en vuestro perfil y tener más detalles, porque seguramente al día de hoy solemos tener mucho más detalles en LinkedIn que en el currículum, ya que al final solo disponemos de una página. Entonces, súper recomendado. En cuanto a los datos que no se deben de incluir, como ya os dije, son la foto, la fecha y el lugar de nacimiento, y el estado civil y la religión, que esto sí que me olvidé mencionar, pero muy importante también evitar incluirlo en el caso de querer buscar trabajo en el extranjero. Em, Directamente después de los datos personales encontramos el summary, la pequeña presentación, la llamaríamos aquí. Y aquí, esta sería una breve descripción que hacemos para presentarnos, ¿no? Tiene que ser súper llamativa y despertar el interés del reclutador en cuanto, en el primer segundo. Tiene que motivarles a seguir leyendo y ver qué más habéis hecho y qué más os motiva. Entonces, intentad que no sea un resumen del currículum. Esto es claro, porque luego ya obviamente bajarán y verán toda la información técnica, digamos. No tiene que ser muy largo, como mucho aconsejamos que sea de 5 líneas. Tiene que explicar quién eres, qué haces y hacia dónde quieres ir. Y obviamente tiene que ir atado y adaptarse un poco a la posición por la que estáis solicitando, ¿no? Estáis aplicando. Entonces, esta parte muy importante en el caso de buscar trabajo en un país anglófono. Y una cosa muy importante a tener en cuenta también, esto lo veremos a lo largo de todo el webinar, son las palabras clave, las keywords. En todo momento intentad tener claro y recordar
incluir las palabras clave en el currículum. Em, Como os decía, muchas veces tienen muchísimos currículums que leer, entonces le echarán un vistazo súper rápido e intentarán buscar las palabras claves que les interese, ¿no? Entonces, aprovechad el summary de todo el currículum para incluir palabras que tengan que ver con la posición por la que os estáis candidando y que también estén presentes en la posición de trabajo en la descripción de la posición que encontráis en la plataforma en la que os estéis aplicando. Directamente después del summary empezamos con la parte central del currículum, que es la experiencia profesional. Aquí siempre hay que empezar con el último puesto de trabajo y el más reciente y ir hacia atrás y recordaros incluir siempre el lugar y la fecha de inicio y de fin de la experiencia profesional. Intentad añadir también una pequeña, que esto no solemos hacerlo mucho, pero es importante, insertar un pequeño resumen de la empresa en la que estáis ahora mismo, ¿no? Porque igual no todo el mundo conoce lo que hace la empresa en la que estáis. Entonces, siempre viene bien para los reclutadores saber si tiene de alguna forma algo en común con la nueva posición de trabajo. Luego ya iríamos a describir un poco lo que son vuestras responsabilidades diarias y lo más importante, recordaros siempre incluir también, además de escribir solamente lo que hacéis en vuestro día a día, lo que han sido los logros más relevantes que habéis tenido a lo largo de vuestra carrera profesional. En lugar, por ejemplo, de decir, he gestionado las redes sociales, intentad ser más prácticos y decir, por ejemplo, a lo largo de este año en el que trabajé en esta empresa, la comunidad y los seguidores del perfil de la empresa creció de un X%. Entonces, siempre intentad dar ejemplos prácticos de vuestros logros. En este caso también, perdón, antes de avanzar, recordaros súper importantes las palabras clave, sobre todo aquí. Yo lo que suelo aconsejar mucho es ir un poco buscando las palabras claves em, del rol, ¿no? al que os estáis aplicando y no solamente de la posición que estáis para que la estáis postulando ahora mismo, sino que también de otras que habéis visto muy similares para intentar incluir cuantas más palabras claves iguales, ya que como os decía, muchas veces no es ni el reclutador el que lee por primera vez el currículum, sino que un ordenador escanea así de forma rápida el currículum. Intenta ver si hay como un match entre vuestro currículum y las palabras claves que están incluidas en la posición. Después de la experiencia profesional, pasamos en este caso a la educación, toda la experiencia que habéis tenido, desde la más reciente en este caso también, hacia la más antigua. Muy importante, sobre todo para aquellos que no hayan trabajado aún o tengan experiencia profesional. Aquí recordaros incluir lugar y fecha de inicio y fin también, el nombre del curso, del grado o del máster que hayáis hecho y sobre todo también el nombre de la universidad. En este caso también las keywords, que no quiero repetirlo por tercera vez, pero muy importante tener en cuenta utilizarlas bien aquí también. Y punto muy importante en este caso es, en el caso de ser recién licenciado, como decía, insertar todos aquellos proyectos universitarios en los que hayáis participado, trabajos en equipo, asociaciones universitarias, todas las actividades que tengan que ver con el trabajo de vuestros sueños o por lo que os estáis, ¿no? Candidando, pues intentad poner toda esta experiencia porque al final es de vital importancia a la hora, ¿no? de ser elegidos. Em, Después de la educación,
pasaríamos a las competencias clave y las habilidades técnicas. Y en este caso, lo que aconsejamos hacer a la hora de crear el currículum es lo de agrupar las competencias, ¿no? Sobre todo en el currículum en inglés. Empezando con las core competencies, que son las competencias básicas, en las que iríamos hablando de forma general de lo que sabemos hacer y de lo que hacemos en el día a día, por ejemplo, gestión de redes sociales. Y luego ya iríamos bajando hacia algo más técnico y en detalle. Y aquí ya podemos poner todos los programas que utilizamos a diario, por ejemplo, para el trabajo de social media en el que estemos trabajando. Aquí os recomiendo que seáis sinceros, que pongáis simplemente, o sea, solamente las plataformas que sabéis utilizar de verdad, porque luego puede pasar que durante la entrevista o durante el periodo de prueba se den cuenta de que no sepáis utilizarlos. Entonces, siempre aconsejo la máxima transparencia en esto. Otro punto muy importante que habría que insertar aquí son todos los idiomas que sepáis hablar. En el caso del inglés, en lugar de utilizar el formato europeo que tenemos aquí de A1, A2, B1, B2, lo que aconsejamos y que se suele utilizar, en cambio, es más poner el nivel de conocimiento de elemental a superior. Entonces, también cuidado con estas pequeñeces. Y intentad recordar si tenéis certificación internacional de idiomas o lo que sea, también insertarlo en el currículum. Como último punto, y no por importancia, en el currículum deberían de entrar también todos los intereses personales, los trabajos voluntarios y otra información relevante con la posición por la que os estáis candidando. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando aún no tenía experiencia personal, pues hablaba mucho del voluntariado que hacía y de todo lo que había aprendido, el trabajo de formación que hacía con los estudiantes y recuerdo que esto siempre impactaba muy positivamente porque ya tenía como experiencia en hablar, en presentar y esta actitud, ¿no? Más lanzada hacia las cosas. Entonces, siempre, aunque os parezca una tontería, cualquier cosa que hayáis hecho, seguramente le podéis sacar partido de alguna manera. Entonces, yo recomiendo siempre poner todo tipo de información. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de si os gusta el deporte, os gusta salir a correr y estáis mandando justo un currículum a una empresa de, no sé, a JD. Pues sí, que es muy importante que digáis que os gusta salir a correr, porque quiere decir que ya estáis en el mundo, que estáis más motivados, que y probablemente tengáis más ideas de innovaciones o de cualquier cosa que se pueda hacer dentro de la empresa. Entonces, esto siempre es un plus para los reclutadores. Para hacer un pequeño resumen de todo lo que debería de incluir el currículum en inglés, ya lo hemos dicho más o menos todo, pero vayamos teniéndolo todo esquemático. Em, como os he dicho, como tiene que ser de una página, pues tiene que ser un currículum breve, claro y muy bien organizado, un poco como el que os enseñé al principio de la presentación. Em, Hay que empezar con el summary, que es entre las cosas más importantes de los currículums en inglés. El summary, os recuerdo que era la pequeña presentación que cuenta un poco quién sois y hacia dónde queréis ir. Tenéis que mencionar, esto sí que me olvidé decíroslo, el notice period, que sería el periodo de preaviso en el que podéis empezar el nuevo trabajo, ¿no? Para que tengan ellos también una idea de cuándo podríais empezar y cuánto tiempo tendrían que esperar para vosotros. Recordaros, resaltar los resultados, que era lo que también os mencioné de los logros claves. En lugar de describir simplemente lo que hacéis, intentad dar ejemplos prácticos de vuestros logros y cómo habéis ayudado a la empresa.
Utilizar palabras clave, esto también lo he dicho varias veces, pero siempre viene bien repetirlo. Y en este caso, también si las tenéis o si podéis, si habéis tenido algún profesor, porque igual no habéis tenido otras experiencias de trabajo antes, habéis tenido un profesor que os ha encantado o de una asignatura que tiene que ver con el puesto por el que estáis solicitando trabajo, pues os recomiendo si podéis que os escriban una pequeña cartita de referencia porque en los países anglófonos es muy, muy importante. Recuerda que tienes que impactar desde el primer segundo, así que nada. Intentad ser cuanto más claros, organizados, creativos si podéis y poner cuanta más información relevante. Pasaríamos ahora a todos los que son los errores que hay que evitar durante la búsqueda del trabajo en el extranjero. Algunos más o menos ya los vimos, como es el caso de los datos sensibles, que vuelvo a recordaros porque es muy importante, evitar poner foto, fecha de nacimiento, género, religión y estado civil. Un punto muy interesante es intentar no utilizar terminología gastada, entre comillas, en el sentido de que se suele utilizar mucho, estoy muy motivado. Pues intentemos no utilizar esta palabra que ya hemos escuchado un millón de veces y que en realidad no quiere decir nada en sí, ya que en el momento en el que estás enviando tu solicitud se espera que cuanto menos estés motivado, ¿no? Entonces, intentemos enseñar que estamos motivados y convencer de lo que estamos sin tener que decirlo. Por ejemplo, podemos ir analizando un poco la que es la historia de la empresa, ponerlo en nuestra carta motivacional y darle una vuelta, ¿no? E intentar buscar y encontrar cosas en común entre vuestros intereses y por qué podríais aportar algo para la empresa. Y esto ya denotaría vuestra motivación. No hace falta simplemente poner una frase intentando y creyendo estar convenciendo al reclutador simplemente diciendo estoy motivado. Intentemos ir un poco más allá. En este punto también sobra decir que habría que evitar errores gramaticales, ya que ya denotan desde el principio un poco la atención al detalle que las empresas siempre buscan. Entonces, intentemos revisarlo varias veces, que nos lo revisen, ponerle mucho cuidado y mucho cariño. Intentemos adaptar el idioma al país. Por ejemplo, el British y el American tienen algunas cosas diferentes, ¿no? Entre ellas, entonces, según el país en el que estemos enviando el currículum, intentemos ponerle un poco de atención también a estos detalles y adaptarlos al país en el que estemos enviando la candidatura. Por ejemplo, tened en cuenta que el formato de las fechas cambia según el país, también algunas palabras, habría que hacer caso a todo esto también. Intentad también cambiar el currículum según las solicitudes que mandéis y la posición por la que estáis aplicando, para que se adapte cuanto más posible al rol. Y también, en este caso también sobra decir que habría que evitar una traducción literal. Hay muchísimos falsos amigos entre el español y el inglés. Entonces, mucho cuidado con esto. El college, por ejemplo, no es colegio, es universidad. Em, mucho cuidado con estos falsos amigos que pueden arruinar un currículum muy buen hecho. Si tienes dudas, de hecho, intenta siempre, lo que aconsejamos desde Kaplan, eh, escribirle a un amigo que hable un poco mejor el inglés o si conoces a un profesional del sector, que un hablante nativo revise el currículum es de vital importancia.
también para detectar estas pequeñeces, ¿no? Que os decía, igual de diferencias entre formato de fecha o los pequeños errores, los typos. Si tenéis amigos o personas del sector que sepáis que os puedan ayudar, siempre es bienvenida la ayuda. Nosotros en Kaplan también tenemos, como os decía al principio, un curso de inglés de negocios que os aconsejo muchísimo porque es muy personalizado. Son clases grupales, pero se adaptan mucho a lo que está buscando la persona. Entonces también ayuda mucho en prepararte a una entrevista, a cómo escribir bien el currículum. En mi caso, por ejemplo, que lo hice hace poco, em, lo necesitaba para unas presentaciones en inglés y me vino muy, muy bien tener a una persona un poco de referencia que me pudiese guiar un poco en este sentido también. Como último punto de la sección de errores, también muy importante no olvidar la actualización del perfil de LinkedIn. Intentad que sea cuanto más adaptado a vuestro currículum y aquí más importante aún tener las palabras claves actualizadas y adecuadas al sector del título de tu perfil. Y muy importante también porque si has tenido experiencias previas, también tienes la oportunidad de poder poner tus competencias técnicas y básicas de las que hablábamos antes y tus colegas pueden ir haciéndote como a referencias, ¿no? Entonces, cuando un reclutador entra en tu perfil, ya tiene una idea más global de la persona que eres, tiene referencias. También aquí entra mucho en juego la parte del ordenador que hace el primer scan del perfil que os decía. Entonces, lo que siempre aconsejo y lo que hacía yo cuando buscaba trabajo, como ya os he dicho, es intentar ver todas las descripciones de los trabajos de las posiciones que más os interesen y intentar ver todas las palabras, ¿no? que podáis utilizar y que os puedan ser útiles y que hagan como un match entre la descripción y y lo que estáis buscando sin inventar nada, pero siempre es muy útil, sobre todo para las soft skills que se llaman, porque muchas veces igual no sabemos bien lo que sabemos hacer o no. em, las digamos, propensiones positivas que tenemos y a veces viene bien tener como un ejemplo, unas frases que siempre te vienen, pueden venir bien, se te enciende algo y dices, ah, es verdad, yo también tengo esta capacidad y no se me había ocurrido. Entonces, siempre echar un vistazo a lo que hay alrededor porque viene genial. Em, Pasamos al último punto y ya os dejo y podemos pasar a todas las preguntas. Os dejo unos cuantos consejos sobre cómo el lenguaje que habría que utilizar para resultar cuanto más profesionales a la hora de buscar trabajo. El primer consejo seguramente es el no limitarse a usar verbos que de alguna forma sean de vuestras responsabilidades, ¿no? I worked on, he trabajado en, no, intentemos usar verbos de acción. He creado, la comunidad ha crecido en X%, como os decía, ¿no? Intentad ser cuanto más prácticos y aunque os parezca exagerado, no lo es, pues quieren saber vuestros logros. Usad verbos de acción. Intentad convencer. Tenéis pocos segundos. Entonces es muy importante cuidar también, aunque sea los verbos y los verbos que se utilizan, ¿no? Y como os decía al principio, intentad también tener mucho cuidado en el inglés que utilizáis según si estáis mandando vuestro currículum en Gran Bretaña o Irlanda o en Estados Unidos, por ejemplo. Como última diapositiva, hemos pensado que pudiese ser útil para vosotros tener unos cuantos verbos que podáis utilizar y
a la hora de crear vuestro currículum. No hace falta que hagáis una foto porque al final os mandaremos la presentación, entonces esto lo tendréis siempre a mano, digamos. Esperemos que os puedan servir. Hay varios verbos según sectores, entonces creemos que que pueda ser una buena ayuda. Ahora dejamos espacio para las preguntas, pero después de este webinar siempre nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, nos podéis mandar un correo, llamar, podéis contactarnos como queráis por cualquier tipo de duda. También os hemos dejado por aquí nuestro catálogo con todos los destinos y los programas que ofrecemos, que os decía de curso de inglés más práctica virtual, el inglés de negocios, la duración de cada programa. Tenéis toda la información en el catálogo. Y en el caso de no saber cuál es vuestro nivel de inglés, también tenemos un test de inglés gratuito. Os hemos dejado aquí el enlace para que os sea más cómodo. Y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta ahora y por haber participado, por estar participando a este webinar. Diría que podemos pasar a preguntas si, no sé si ha llegado algo en el chat que no tengo Muchas gracias, Claudia, acceso. A por ti. tu interesante presentación y veo que ya tenemos varias preguntas en nuestra cajita de preguntas y respuestas y invitamos a todos los participantes que siguen teniendo dudas a dejar sus preguntas ahí o en el chat y os pido que se quedan hasta el final para solicitar el certificado de participación de este webinar. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Vale, la primera es, ¿cómo puedo destacar mis habilidades más relevantes sin hacer el CV demasiado largo? Em, a ver, en este caso, como os enseñé un poco en el ejemplo de currículum gráfico que visteis en las diapositivas, que seguramente os pasarán a través de Doxity, intentad usar las famosas palabras claves y dividir el currículum un poco entre experiencias y parte más descriptiva y a la izquierda, como habéis visto, en la columna poner todas las competencias más técnicas. Entonces, intentad ser más breves y esquemáticos posibles y ya veréis que os sobra una página. Vale, perfecto. Y tengo una pregunta, yo también, porque a veces pasa que vamos a poner demasiadas informaciones personales y vamos a escribir más de una hoja. Entonces, ¿es mejor poner menos informaciones o también tener dos páginas? A ver, en el caso del currículum en inglés es aconsejado no superar las 2 páginas. Como decía al principio, a menos que no tengáis ya muchos años de experiencia, superados los 5, por ejemplo, ya son más aceptados. Entonces, si ya no cabe, o sea, tenéis tanta información que no cabe, podemos hacerlo un poco más largo, no pasa nada, pero en el caso de tener pocos años de experiencia, pues podemos ir limitando algunas cosas que son como más em, que a veces usamos muchas cosas para que el currículum suene más bonito, más grande, pero cuando ya tienes unos cuantos años de experiencia, lo más importante para un reclutador siempre es la experiencia profesional que hayáis tenido, entonces mucho foco en la experiencia profesional y lo que sabemos hacer, los programas que sepamos usar, sobre todo, diría. Vale, perfecto, porque muchas veces queremos poner tantas palabras y toda nuestra experiencia y nos vamos un poco a perder. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente lo que dije, si uno tiene muchísimos años de experiencia, pues adelante, pero al día de hoy también está LinkedIn y que suelen mirar mucho. Entonces, al enlazar el LinkedIn, luego ya las cosas más no tan relevantes, digamos, de tu posición de trabajo ya las encontrarán en LinkedIn. Entonces, al día de hoy tenemos esta ventaja también. Es verdad.
Y otra pregunta es, ¿cómo debo estructurar mi experiencia profesional si he cambiado de sector muchas veces? Esto es una demanda un poco personal porque depende mucho, diría, de hacia dónde quieres ir. Yo lo que haría sería adaptar y poner el foco a la hora de escribir tus tareas diarias y tus logros en en lo que más te ha gustado que te seguiría, o sea, que te gustaría seguir haciendo y los puntos que pueden atar una experiencia a la otra para llegar hacia el trabajo que quieras hacer en un futuro, porque luego también a la hora de hacer una entrevista, una vez que hayas analizado un poco los puntos, tus puntos fuertes y lo que te gustaría hacer, es más fácil venderte también, porque durante la entrevista sabrás utilizar tus capacidades para que te contraten, ¿no? En el puesto de trabajo que quieras. Entonces, intenta enfocarte tú en dónde crees que eres más experto y lo que más te gusta hacer y qué sale de esto, ¿no? Y sacar oportunidades a raíz de esto. No sé si contesté un poco la pregunta, si no podéis seguir preguntando sin problema. Creo que sí, pero como hemos dicho, si tienes algunas dudas, por favor escribir ahora, porque ahora tenemos una persona que puede responder a todas las dudas. Y leo también una pregunta en el chat. ¿Es más profesional el CV en inglés, aunque sea para trabajar en España? Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Depende mucho de la empresa. Digamos, si estamos mandando el currículum a una empresa muy grande eh, y sabemos que el idioma en el que hablan dentro de la empresa es el inglés, siempre mejor mandar el currículum en inglés para que sepan que lo sabéis hablar, que ya tienen vuestro nivel en el currículum puesto. No sé, da como eh, otra imagen, ¿no? Y es más probable que os puedan llamar. Luego, si mandáis un currículum a una empresa pequeñita donde igual el reclutador ni habla inglés, pues en este caso te diría que mejor optar para el español para que no se asusten más que nada. Veo que Yarel nos ha escrito que gracias, muy interesante. Muchísimas gracias a ti por participar. Y voy a leer otra pregunta que es, ¿cuáles son las soft skills que son recomendadas en un CV? Eso es muy personal también, en el sentido de que tienen que ser soft skills reales también. Eh, entonces es inútil, por ejemplo, decir que te encanta trabajar en equipo si en realidad eres una persona que odia trabajar en equipo y pondría habilidades que estén cuanto más relacionadas a ti, en realidad, porque al final son importantes, pero son rellenan un poco el currículum también, entonces no es lo más importante, no es el punto clave del currículum. Eh, Intentad ser sinceros también porque a la hora de la entrevista, si os piden por qué creéis tener esta habilidad, pues tengáis una respuesta lista. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo que soy una persona que se adapta mucho porque he vivido en muchos lugares, he estudiado en muchos países alrededor de Europa y del mundo, entonces em, me podría justificar un poco en esto, en el sentido de que me he adaptado tantas veces a tantas situaciones, lugares, trabajos y universidades que esto denota, digamos, un poco directamente una cierta capacidad de adaptación y de poderse amoldar a los cambios. Entonces, intentad ser sinceros, pensar en las que son de verdad vuestras habilidades y cómo estas podrían ser un plus para la empresa y no fallas.
Gracias. Y leo una pregunta en el chat que es, si he trabajado para mí misma como autónomo, ¿qué recomiendas que resalte? Buena pregunta, muy buena pregunta. Em, Seguiría haciendo un currículum similar a lo que presentamos, en el sentido de que seguiría todas las bases de experiencia profesional, aunque fueras autónomo, que esto para mí, por ejemplo, es un plus porque denota muchas soft skills que puedes poner de capacidad de organización, de gestión de los tiempos, de gestión del estrés. Yo pondría en este caso también, como aconsejé para la pregunta de antes, todas las responsabilidades que tuviste, los logros conseguidos o que hiciste conseguir a las empresas por las que trabajaste, em, enfocándote más en hacia dónde quieres ir también. Porque probablemente tendrás muchísimas cosas que poner, no sabrás cómo poner todo en un currículum. Céntrate en hacia dónde quieres ir y los logros, digamos, más grandes que obtuviste a lo largo de tu carrera profesional. Al final, o sea, autónoma o no, has conseguido tú también tus logros, o sea, no cambia mucho. De hecho, es casi un plus por todo lo que puedes aportar por saberte de alguna forma autogestionar bien. Muchas gracias, Claudia. Y leo otras preguntas en la cajita. Ujú. Ah, esa es sobre la carta de presentación. Eh, ¿Qué tengo que escribir en una carta de presentación junto con el CV y cuánto larga tiene que estar? Esto lo dejamos para otro webinar, no es broma. En realidad tenemos webinar, a ver, si estáis interesados podríamos efectivamente organizar uno en cómo escribir en una cover letter. Aconsejamos en este caso también que sea de una página más o menos, porque... O sea, si ya tienen poco tiempo para el currículum, una carta también es, o sea, algo para que tienen que dedicar tiempo. Muy importante en el caso de querer trabajar en un país anglófono, eso sí. Em, Tiene que ser una especie de summary, pero más largo y más bien redactado. Intentad descubrir y buscar cuanta más información sobre la empresa para que se denote vuestro interés y presentaros de una forma cuanto más creativa y siempre, ¿no? O sea, en que podáis aportar algo, siempre enseñando por qué os tendrían que elegir a vosotros, cuáles son las cosas o los objetivos que habéis realizado, cómo, por qué, cómo creció la empresa gracias a vosotros y cómo podríais utilizar esta experiencia para la nueva empresa. Muchas gracias. Y vamos a leer otras preguntas. Y, esa. Em, ¿Tengo que incluir cursos o certificaciones que no estén directamente relacionados con el puesto en que postulo? Em, Esto diría que depende mucho de cuánto sea largo tu currículum ya, en el sentido de que si no tienes mucha experiencia profesional, sí, yo pondría todos los intereses, todos los trabajos voluntarios hechos, como decía, los proyectos universitarios, aunque no estén directamente relacionados con el trabajo, si no tenéis más experiencia o nada más que escribir, intentad enfocaros en lo que habéis aprendido de estos roles o
por ejemplo, el voluntariado que habéis hecho para poderos vender en capacidades a la empresa. Por ejemplo, como os decía antes, yo hacía voluntariado de formación para estudiantes del bachillerato y no tenía nada que ver así de forma directa con mi primer trabajo, pero el hecho de haber hablado en público, haber hecho formación a estudiantes, denota muchas capacidades, ¿no? Entonces, además nunca sabes con qué reclutador te encontrarás, igual tiene una pasión súper rara como la tuya y puede que le hagas gracia y que él capte su atención y que siga leyendo tu currículum y decida darte una oportunidad. Entonces, si no tenemos cosas más relevantes, yo siempre aconsejo que sí. Perfecto. Y tenemos una última pregunta que es, ¿cómo puedo mencionar mis pasatiempos e intereses personales en el currículum? No sé si visteis un poco en el diseño que os enseñé. Bueno, al final tendréis la presentación, entonces tenéis como un ejemplo también de currículum. Pero l- los intereses y toda la parte un poco más personal, como os decía al principio del webinar, habría que insertarlas al final del currículum, dedicar un pequeño párrafo, en el caso de tener espacio, y dedicar este último punto para incluir todos vuestros intereses. De nuevo, si tenéis el currículum ya lleno de cosas más relevantes, me quedaría con los intereses muy importantes y vitales para vosotros y algo que esté relacionado de alguna forma con la posición para la que estáis mandando el currículum. Perfecto. Y muchas gracias, Claudia, y gracias a todos por estar aquí con nosotras. Y en el chat van a encontrar el enlace para obtener el certificado de participación al evento. Perfecto. Y además en los próximos días van a recibir correo con un enlace a la grabación del evento y otros materiales informativos de Kaplan International Languages y todos los contactos para seguir poniendo sus preguntas. Y en nombre de Doxity quiero agradecer a Claudia. No sé si quieres añadir algo como un mensaje final para... No, ya hemos terminado todas las preguntas. Qué lástima. Estaba disfrutando. Os esperamos, os esperamos en nuestras redes sociales por cualquier otra duda. Esto es lo único que quiero añadir, porque nada, queremos que sepáis que por cualquier cosa también estamos fuera de este webinar. Y nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.